actividad tan importante que Dimas me había mencionado tiempos atrás, ¿verdad? De hablar un poco de la tecnología, que es algo fundamental, ¿verdad? Muy importante para los que queremos crecer, queremos desarrollarnos, tenemos que estar actualizándonos e innovando para poder crecer así, ¿verdad? Así que agradecerle a todos por la presencia, a Bangkok también por la oportunidad de aprendizaje que vamos a tener hoy. Darle la bienvenida también a Gloria. Buenos días. El señor Dimas. Y bueno, ya dejaré la palabra a Dimas para que pueda hablar un poco más de lo que vamos a tener esta mañana para compartir con nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Realmente muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo para estar acá. Para nosotros es un evento demasiado importante. Y demasiado importante porque sabemos que estamos en una era muy más avanzada ya en estos tiempos. Bangkok ha crecido, se ha iniciado y ha crecido pensando en el sector productivo. Hoy en día, con una cartera de casi 5 millones de guaraníes, el 52% de nuestra cartera está en el sector agrícola y en el sector ganadero. El 31% de nuestra cartera está en el sector agrícola y el 21% en el sector ganadero. Somos el banco que, a pesar de una participación del 2,8% del total de cartera de créditos que tienen los bancos en el sector privado, tenemos la quinta cartera más importante en el sector ganadero, la séptima en el sector agrícola. Por supuesto que ese fue un poco el objeto de creación del banco, que estar en el sector productivo no solamente en los momentos de auge económico, sino también en los momentos difíciles de la fase que siempre mencionamos, porque ese fue básicamente el mandato de los accionistas del banco. Entonces, ¿qué es lo que queremos generar hoy? Queremos generar un espacio de ideas, de conversaciones, de diálogos, de cualquier opinión, sugerencia, necesidad que el sector productivo, la mayoría de los que están acá son del sector agrícola, después vamos a hacer del sector ganadero también. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ven? Probablemente las cosas que surjan acá no van a ser inmediatamente implementadas, pero probablemente van a ser ideas que vamos a llevar y vamos a tratar de desarrollar para crear productos mejor a las necesidades de ustedes. Realmente esto surgió hablando con Gloria Ortega, que enseguida voy a hablar de su experiencia, de su trayectoria, que le conozco hace más de 40 años desde que nací. Así es. Y hizo una trayectoria brillante en el sector de la telefonía, en el sector de la tecnología, localmente en Paraguay y en el mundo. Entonces, hablando con ella y de todas las ideas que tiene ella y de todo lo que puede transmitir, también le había mencionado la posibilidad de qué más podemos hacer en el sector agrícola. Y tiene que ser algo innovador. Nosotros estamos en ese mercado, no estamos en el mercado de consumo, por más que tengamos algunos productos de consumo, estamos en el sector productivo, el sector agrícola, el sector ganadero. Y ahí es donde queremos desarrollar y darle de alguna manera herramientas que ustedes puedan utilizar y que puedan hacer más eficiente la utilización de los servicios bancarios. Y la mayoría de los que están acá son cooperativas accionistas del banco y otros invitados especiales. Entonces, lo que estamos construyendo acá es para fortalecer el banco de ustedes. Y el banco de ustedes, me refiero al banco de ustedes de las cooperativas accionistas y por supuesto también del banco de ustedes para los productores que están acá, porque este banco fue creado especialmente para los productores. Entonces, nosotros acá estamos, Gloria va a coordinar esto, va a ser la facilitadora, pero para escuchar las ideas de ustedes. Y le pedimos que cualquier pensamiento, cualquier idea que tengan, ustedes los debates. Yo creo que este es el ámbito que nosotros
que sea eficiente lo que nosotros desarrollamos en Cupleo. Bueno, les quiero presentar y acá está, hay 20 páginas en su currículo, voy a leer las 20 páginas, pero sí voy a decirle que ella ha convivido siempre entre la tecnología y la gestión de empresas. Le tocó iniciar el primer cajero automático de Paraguay, pagar el primer salario a través de cajeros automáticos, instalar el primer servicio de banda ancha de Paraguay. Siempre le ha tocado implementar tecnología para automatizar procesos y lanzar productos innovadores para transformar empresas. La Gerencia General de Bancar ha implementado el sistema de digitalización del cheque de Paraguay y pago con código QR en el mercado paraguayo, que es además consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Quiero mencionar acá unas cosas que es hoy directora del Banco Familiar, es consultora de transformación digital, fue gerente general de Bancar, consultor del BIC, fue gerente general de TIO o de Milicom. Sí. De Milicom en El Salvador, gerente regional, presidente de Colombia, Banca Móvil, gerente general de CNA TIO, gerente general de TLC Paraguay, gerente de manejo de unidad de negocios, gerente de unidad de negocios de dinero, ingeniería de sistemas. Y realmente hay una vasta experiencia que realmente va a ser importante poder trabajar con todos sus conocimientos, pero también escucharles a ustedes para que ellas con sus conocimientos también nos puedan sugerir herramientas y productos que les puedan ser útiles a todos ustedes. Así que, sin más, agradeciéndole de nuevo también a los compañeros que organizaron esto, a ver que coordinó, por supuesto a todos los de la mano logística, a Rubén y todo el equipo de Milicom, que nos dio este recinto, esta oportunidad para poder hacer este taller. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Buen día. Todo eso que dijo Dimas, lo único que es rescatable de ahí, Dimas, es que instalé el primer cajero automático, pero ahora van a ver en un gráfico que parece que me va a tocar desinstalar el último cajero automático del Paraguay. Hoy tenemos una mañana donde vamos a trabajar juntos. Al comienzo yo les voy a contar algunas cosas que están pasando en el mundo, en América y en Paraguay, unos conceptos que me parecen muy importantes. Pero después del café vamos a comer una empanadita, vamos a trabajar para recoger las ideas de ustedes. Entonces les pido comenzar ya a hacer su listita de pedidos, no solamente para el banco, vamos a trabajar también ideas que ustedes tengan para su propia cooperativa. Y después de este taller, el banco va a recoger eso como una inspiración para analizar y crear una hoja de ruta a futuro. No es que mañana va a ocurrir todo lo que hoy pedimos, pero también ustedes pueden con esto ir a sus cooperativas y decir cómo yo puedo implementar y avanzar en esto. Entonces, de eso se trata un poco esta mañana. Vamos a tratar de pasar un buen rato. Ya veo que hay chipa, hay café. Entonces vamos a comenzar un poquito. A ver esto, si me funciona. Creo que no. Vamos a trabajar con el teclado nomás. Si está encendido, ahí va. Entonces vamos a pasar directamente al contexto de lo que está pasando en la formación digital. Esta foto que vemos acá es la llegada de la maratón de Boston del año 2024. Es justo la línea de llegada. ¿Alguien me puede decir qué ve en esta foto? Yo veo que hay mucha gente que está guardando en su disco, filmando con su cámara, pero parece que hay alguien que está guardando las cosas en el disco duro de su cabeza, ¿verdad? Esta foto representa un poco lo que hoy está pasando en el mundo. Y alguien me puede decir, ¿qué es esto que está acá?
mí me tocó trabajar en IBM 10 años. Esto es un disco duro. La capacidad de este disco duro es de 3.5 megas. Y esto fue hace relativamente poco. Pero el fenómeno más importante, que es un poco la razón por la que yo estoy aquí, es que los nativos digitales, estos señores que hasta hace poco lo que hacíamos es poner fotos de bebé y decir los nativos digitales, y los nativos digitales están comenzando a cumplir 18 años, 20 años, 23 años, 24 años y nacieron digitales. Y nosotros, los que tenemos un poco más que esa edad, varios que estamos aquí, nos estamos convirtiendo en lo que nos denominan migrantes digitales. O sea, nosotros vamos a ser en unos años los migrantes, con todas las características que tiene un migrante. Nos va a costar hablar su idioma de los nativos digitales. Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande por entender las cosas que hacen los nativos digitales. Y hasta hace poco uno decía, bueno, pero ese fue mi hijo y mi nieto. Lo que pasa es que dentro de 5 años va a ser mi jefe, va a ser mi gobernante, va a ser mi proveedor, va a ser mi funcionario, va a ser mi compañero de trabajo. Y ese fenómeno de, vamos a llamarle así, una masiva participación de nativos digitales, crea un fenómeno en el mundo, que es un fenómeno que lastimosamente no podemos dejar pasar. Porque dejar pasar este fenómeno nos pone en un riesgo relativo. Y eso es de lo que hoy les quiero contar. ¿Alguien se acuerda de las Olimpiadas Barcelona 92? Que había comenzado a saber la edad de la gente. Realmente nadie se acuerda. Pero yo siempre les pregunto, ¿y por qué no te acordás de la página web de las Olimpiadas de Barcelona 92? Y la gente me dice, la verdad que no me acuerdo. Pero les va a servir esto de las Olimpiadas de Barcelona 92 para acordarse que la primera página web nace en el año 93 y se veía así. Entonces, acá viene otro ejemplo. En el año 93 todos ustedes ya estaban grandecitos, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés, Roberto? ¿Por qué te reís, Roberto? ¿Dónde nació? Roberto dice que él es nativo digital. Fíjense que la primera página nace en el año 93. ¿Verdad que parece que siempre existió la primera página? Igual que ustedes me van a decir, pero Gloria, los cajeros automáticos existieron desde siempre. ¿Cómo que vos instalaste? Bueno, el primer cajero automático llegó a Paraguay en el año 92. El primero. Entonces, no es que existieron desde siempre, pero tenemos esta costumbre de que cuando una tecnología llega y arrasa, pareciera que ahí hubiera estado desde siempre. Pero hay 3 fenómenos, 3, que configuran lo que yo le llamo una tormenta perfecta o una oportunidad perfecta. El primer fenómeno que está ocurriendo en el mundo en este momento, por esto esta charla es muy oportuna, es la cantidad de conexiones. Y ustedes me van a decir, sí, todo, yo veo teléfonos todas las mesas. Veo, seguramente si yo encuentro los teléfonos van a haber más teléfonos que personas, porque algunos de ustedes han de tener 2. Entonces, la cantidad de conexiones es muy grande. Ustedes me van a decir, sí, porque todos tenemos un teléfono. No, en el mundo ya hay 100 millones de empresas conectadas, 1 billón de hogares conectados, 10 billones de personas conectadas y 100 billones de objetos conectados. Cada uno de nosotros
tiene al menos 10 objetos conectados. Te van a decir, no, no puede ser. Tu teléfono, tu casa, tu auto, tu alarma. Esa es la suma. Van a encontrar, se van a sorprender. Y todas esas conexiones dan lugar al segundo fenómeno, que es datos. ¿Y qué pasó con los datos? Allá por el año 90, los datos eran analógicos, formularios de papel, virome, fotocopia, fax, analógicos, del mundo físico. Por aquí, por favor, bienvenidos. Pero allá por los 2000, comienza a aparecer el CD, el pendrive, el disco externo, que eran dispositivos digitales, sobre todo de almacenamiento no conectado, que se extiende masivamente y representa nuestra zona color rosado. Entonces, esto se extiende, pero en la misma época aparece una categoría que son datos conectados. Comienza a aparecer la nube, comienzan a expandirse los centros de datos. ¿Y qué pasa? Allá por el año 2011, 15, los datos conectados, podemos decir que prácticamente se comen vivos a los datos analógicos y a los datos no conectados. Y ese es el segundo fenómeno. Entonces, ¿qué está pasando acá? 100 billones de objetos, 10 billones de personas, 2 billones de empresas generando datos conectados. Como una especie de un viento sobre otro viento. Y esto genera el tercer fenómeno, las interacciones. Porque yo pues puedo tener un dato, yo saco una foto y tengo un dato y conecto mi dato a la nube. Pero ¿qué está comenzando a pasar con las personas conectadas? Comienzan a mensajearse, comienzan a usar WhatsApp, comienzan a operar con su banco, comienzan a pedir un Uber, comienzan a ver películas. Entonces, el tercer fenómeno, que son las interacciones, crean mi primer mensaje de esta mañana. Crean la suma de estos tres fenómenos, algo que se llama densidad digital. La densidad digital es el porcentaje de datos conectados por unidad de actividad. Yo sé que esto parece matemático, pero la densidad digital es la cantidad de datos conectados por unidad de actividad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuánta es la densidad digital de la actividad de mensajear por WhatsApp? Es muy alta, porque hay mucha gente conectada a WhatsApp que transita muchos datos, mensajes, video, datos en WhatsApp, con muchas interacciones, porque hay muchos grupos, ¿cierto? Pero si yo les pregunto a ustedes, hace 5 años, la densidad digital de operar con tu banco o con tu sistema financiero, ¿era alto o no era alto? La conectividad ya era alta, la cantidad de datos ya era alta, pero no había interacciones, porque no todo el mundo tenía una cuenta bancaria, porque no todos los bancos tenían un aplicativo fácil de usar, porque a lo mejor yo tenía mi cuenta bancaria, pero mi jornalero cobraba en efectivo los viernes a la tarde. Y el ejemplo que me toca, porque lo viví muy de cerca cuando yo trabajaba en Tigo en varios países de la región, fue Tigo Móvil. Porque
hasta hace 5 o 10 años, la gente se iba a un local con su dinero en efectivo, le daban al despensero su dinero. Algunos se atrevían incluso a enviar el dinero de su teléfono, pero en general el despensero era el que enviaba el dinero a otra sucursal de Tigo Money, en otra despensa, en otra ciudad, a donde el receptor del dinero se iba a retirar. No había interacciones altas. Entonces, yo no les estoy diciendo que la densidad digital es alta en todos lados, pero cuidado, porque cuando la densidad digital se pone alta en mi unidad de actividad y yo no me preparé, yo puedo estar ante una amenaza para mi negocio, para mi familia, para mi sociedad. Entonces, el concepto de la densidad digital no se olvide, porque es un concepto muy poderoso para saber en qué momento invertir. Si yo soy agricultor y resulta que todos mis colegas ya tienen maquinaria interconectada, no me escuchan, me escuchan, pero me escuchan por el micrófono o me escuchan sin el micrófono, por el micrófono. Y yo no tengo, puede que exista, que se arme una red de alertas de maquinarias o una red de control de las maquinarias con creciente densidad digital. Entonces, las oportunidades están a donde la densidad digital aumenta. Conexiones que generan datos para hacer interacciones. Esa es la ecuación que les quería dejar hoy como primer mensaje. Y ustedes me van a decir, pero qué linda charla. ¿Dónde es lo que vos estudiaste, verdad? Pero acá en Paraguay, bueno, es así. Vamos a mirar un poco. ¿Qué está pasando en Paraguay? Bueno, los datos del censo nos dan que ya en la edad de entre 24 y 35, incluso un poco más, la cantidad de personas físicas conectadas en Paraguay supera el 94%. Personas conectadas. Nuestra ecuación, factor número 1. Es muy interesante porque el 97% usa un celular y uno diría, bueno, pero en la casa ha de ser menos, ¿verdad? 61% de los hogares están conectados. Y me van a decir, en el trabajo, y 21%. Esto no es que el 21% de las oficinas tienen internet, es que el 21% de las personas encuestadas dicen conectarse desde su trabajo. 61 desde el hogar, 97 desde el celular, y así sucesivamente. Estamos ante una situación donde el factor conexión ya es muy alto. Vamos a mirar cómo estamos en datos. Quise traer este ejemplo porque me parece un ejemplo de un fenómeno que puede llegar a escalar muy rápido. No sé si su densidad es alta, pero ya hay más de 1 millón de paraguayos que usan el portal Paraguay Pay. ¿Alguien conoce el portal Paraguay Pay? No usan tanto, ¿verdad? Pero tienen ahí porque ahí está la cédula, el registro de conducir, ¿verdad? La habilitación municipal, ¿cierto? ¿Saben ustedes cuántos bancos hoy ya aceptan que vos le muestres tu cédula del portal? Ninguno. O habrá uno, dos. ¿Cuántos bancos? Voy a tener tu portal. El policía cuando te para, te dice su cédula, señor, o quita tu teléfono y le muestras en el teléfono, ¿cierto? Y el policía está obligado a aceptar esa pantalla del teléfono como prueba. Pero vos te vas a un banco y cuando la chica te dice, ¿me permite su cédula, señor? El banco, vos le mostrás también la foto del banco y dice, no, señor, necesito su cédula. Entonces, el factor 2, que es datos, está creciendo, pero su interacción
en términos de tu identidad todavía no es alta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esa es una densidad digital creciente, no es una densidad digital establecida. ¿Cómo piensan ustedes que va a ser dentro de 5 años? No vas a llegar a un banco y si un banco te pide tu cédula de plástico, le vas a decir, yo no traje. Le vas a tirar por la cabeza con tu teléfono si te vuelven a pedir tu plástico porque ya no usas. Entonces hoy ya podemos saber cuáles son aquellas actividades que vemos que la densidad digital se está formando. Y eso, entender ese concepto, es muy poderoso porque nos permite anticiparnos como productores, como cooperativas, como negocios que tienen las cooperativas, como servicios y como sociedad misma. Fíjense, no solamente que hay 1 millón de paraguayos, sino que un poco yo colaboro también en estos temas con el gobierno. Ya hay más de 300 instituciones que de alguna u otra manera están comenzando a meter trámites aquí. Lo que más se conoce es certificado de antecedentes policiales, certificado de antecedentes judiciales, certificado de vacunación. Esos son lo que más se conoce que ustedes ya tienen disponibles en este portal. Pero la velocidad a la que van creciendo los servicios hace que la cantidad de datos que vamos a comenzar a poner acá y la cantidad de interacciones que vamos a tener con este portal van a ser muy altas. Y ahora miremos un poquito el factor 3, que son las interacciones. Entonces, ¿qué dicen los paraguayos? Altísima interacción en la mensajería instantánea, altísima interacción en las comunicaciones telefónicas y en redes sociales. Y después ya viene el entretenimiento, etc. Por acá encontramos la banca. Y ustedes me van a decir es bajo, es altísimo. Y enseguida vamos a ver por qué. Entonces, la densidad digital de nuestras operaciones financieras y no financieras con nuestro banco están en un proceso de aumento de densidad digital muy alto. También tengo que decir que a pesar de que a lo mejor a veces criticamos, el gobierno está también en un desafío de aumento de la densidad digital alto. Cuando salgan algunas cosas que en teoría deberían ir saliendo a poco, se van a dar cuenta que van a comenzar a sacar cosas, certificados y trámites digitalmente. Entonces la pregunta es, qué linda noticia. ¿Y nosotros? Y adentro de mi cooperativa, ¿qué servicio yo le estoy dando a ese socio que es nativo digital, que tiene una conexión, que ya está operando a lo mejor con otros bancos? Y como yo siempre digo, que dentro de poco hasta la reserva de la cancha del fútbol de salón va a ser a través de una aplicación, porque eso es lo que causa la densidad digital. Causa una demanda de servicios por parte del ciudadano que aumenta su densidad digital. Sumarles que además es nativo digital. Entonces, por eso estamos aquí hoy, porque entendemos este fenómeno. Les quiero mostrar este dato que para mí es muy llamativo. Datos oficiales, Banco Central del Paraguay, a mayo de 2025. 3.9 millones de cédulas paraguayas de personas tienen al menos una caja de ahorro o una cuenta. ¿Alguien me puede decir cuál es la población económicamente activa de Paraguay? 3,5. 3,5. O sea, acá hay menores de edad que tienen cuentas. Acá hay personas mayores de 75 años que tienen cuentas. Este número 3.9 es cantidad de personas que tienen cuentas. O sea, literalmente, como que parece que todo el mundo les tiene una cuenta. Alta densidad digital en cuentas bancarias. ¿Y cuántas cuentas es lo que tiene la gente? 10 millones de cuentas. Cada paraguayo en promedio tiene 2.7 cuentas bancarias en su bolsillo. En mi cooperativa una de esas cuentas
banco una de esas cuentas, porque ahora ya no se trata de la guerra de que tenga cuenta, ahora ya se trata de la guerra de que la cuenta que tiene sea conmigo, porque cuenta ya tiene. Esto me hace mucho acordar cuando yo trabajaba en telefonía celular y le venía contando en la camioneta, era allá por el año 2001, no existía señal, nosotros trajimos la señal a Santa Rita, no me acuerdo. Y la forma como nos autorizaban para instalar una celda, que era esa torre grande, era contar la cantidad de casas que había en la ciudad. Y si tenía comisaría, iglesia y escuela. Y si había más de 200 casas, y si había iglesia, comisaría y escuela, se podía poner una celda. Y ustedes no conocen eso, porque no había presidencia. Y a mí me tocó traer aquí a Santa Rita algunas personas que sean mayores se van a acordar, Telesur, ¿se acuerdan? Bueno, a mí me contrataron en Telecel para traer Telesur. Y eran unas antenas que a veces andaban, que había que poner una torre en la casa para vivir en la celda. Y si crecía un árbol, ya no andábamos, porque se caía la celda. Bueno, imagínense hoy ese fenómeno de la cobertura. Está terminado, de lo que no hay cobertura. Hoy lo que ya pelean las telefónicas es si va a tener la SIM card conmigo o la SIM card con la 8. Y así está pasando en el sistema financiero. Hoy la pelea ya no es si tenemos no tenés cuenta, es la pelea con quién tenés cuenta. Y hay 2.6 cuentas o 2.7 cuentas por cada paraguayo. Entonces, ¿esto es una oportunidad o es una amenaza? Y 2.5 millones de personas físicas que tienen al menos un crédito. Y les paso más rápido algunos datos más espeluznantes. Miren la cantidad de transferencias, cómo crece. La línea anaranjada es la cantidad de transferencias y la línea celeste es el monto de las transferencias. Esto es transferencias de SPI, que es el que anda 24 horas, de menos de 5 millones de guaraníes. Pero miren la fecha, año 2022, 23, y explota. Igual que la cantidad de cuentas bancarias, explota ahora en el 2024. Y miren el monto promedio de las transferencias en guaraníes, ya está en el orden de 7.000 guaraníes. O sea, literal, el peaje, el pancho al salir de la cancha, la propina. La otra vez fui una moza y me dijo, no me vayan a aumentar la propina y es del post. Yo ya tengo mi área, dame lo más parte, lo que quieras de propina. Va a pasar poco tiempo y acuérdense que los mozos van a tener un juguete acá puesto que es su propia cuenta. Entonces, ese es un poco el fenómeno. No puedo dejar de mencionar este gráfico, la cantidad de cajeros automáticos, muy cercano a mis afectos de cuando instalamos el primer cajero automático en el año 92. Y miren este fenómeno, en abril del año 2024 se alcanza el pico con 1.586 cajeros automáticos. Y abril de 2024, hace un año, comienza a desinstalarse el cajero automático en Paraguay. Y la cantidad post supera los 130.000. Y los comercios adheridos superan los 80.000. Y las tarjetas de débito comienzan a suplantar. Y el dinero en efectivo comienza a caer como porcentaje de las transacciones. Hoy abajo del 8%. Si sumamos el total de transacciones en Paraguay, menos del 8%, ya son en cajeros automáticos. ¿Qué le va a pasar al efectivo? Y esto nos invita a pensar, en un rato nos vamos a tomar un café y después vamos a trabajar con esos post-its que tenemos en la mesa. ¿Y cómo estamos por nuestras casas? Porque esto que está pasando acá, está pasando, yo no les vengo a contar, les vengo a dar números. ¿Cómo va a ser mi cliente dentro de 3 años, dentro de 5 años? ¿Quién va a ser? ¿Cuántos años va a tener? ¿Qué es lo que me va a pedir? Y si yo no le doy eso, ¿qué va a hacer? Y esas son las preguntas que yo tengo para ustedes. Pero no puedo dejar de decirles que hacer transformación digital no es hacer una app o hacer una web. Hacer transformación digital es sentarse a mirar primero los procesos
¿De qué te sirve poner una app donde vos solicitas a lo mejor hoy o en el futuro un servicio, quiero una chequera, quiero una tarjeta de crédito? En la app solicitas y después de 2 días y medio te llama alguien: buenas tardes, hemos recibido su solicitud en la app. Usted tiene que pasar por el banco a llenar un formulario de 3 páginas y firmar, y le vamos a pedir una fotocopia de su cédula, y después de un mes le va a llevar su tarjeta de celular. Eso no es transformación. Eso es poner el pedido de una tarjeta en la app. Para eso, aceptarle nomás por WhatsApp el pedido de esta tarjeta de línea, que le es más fácil al cliente. Entonces, transformación digital también es ordenar los datos. Tenemos que poner nuestras bases de datos ordenadas, están bien seguras. Transformación digital es qué software tenemos, qué sistema tenemos para nuestra facturación, para nuestra orden de compra, para nuestros pagos, para nuestra tesorería, para nuestros socios. ¿Cuáles son nuestras aplicaciones? Y finalmente, ¿qué tecnología estamos usando? Usamos la nube, tenemos servidores, tenemos gerencia de tecnología o tenemos una empresa contratada. Porque hay que ordenar los cables primero. O si no, no va a andar lo que hagamos, no va a generar un impacto en lo que hagamos. Y esto en el sector productivo, si bien traje agrícola y ganadero un poco todo mezclado, ¿cómo se ve hacia el futuro? ¿Qué es lo que está pasando hoy en esta industria del agro y de la ganadería? Bueno, varias cosas. La primera es la robótica, que tiene que ver con el Internet de las cosas. Se habla ya de cosechadores autónomos, tractores autónomos, robots, ¿verdad? El poder manejar las cosas desde otro lugar. Y estos son robots, digamos así, que pertenecen a la categoría del Internet de las cosas. El mundo del aire se volvió un mundo extremadamente alto en su densidad digital. Y quiero decir que detrás de los drones, que acá habla de fumigación y riego, viene la industria de lo que se llama el video computing, que es el monitoreo con cámaras y el monitoreo ganadero y todo lo que tiene que ver con imagen. El procesamiento de imágenes se está convirtiendo en una de las actividades con mayor densidad digital del mundo. Yo también asesoro, digamos, en una empresa de seguridad electrónica, y yo me doy cuenta cómo van a desaparecer los sensores, eso de las puertas, que cuando abrí la puerta suena el sensor. Va a desaparecer porque la misma camarita que tenés apunta a la puerta y vos le decís a tu cámara: si esta puerta alguien pasa, puede ser un animal, puede ser una persona, o se abre entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, que suena la alarma. Ya no necesitas un sensor. Vos podés hacer merodeo, que es: hay alguien rondando cerca de mi local. Rondando, ¿qué significa rondar? Rondar significa que está bajo la imagen de la cámara por más de 3 minutos, o esa es la definición que se le da. Entonces, si alguien está a las 3 de la mañana más de 3 minutos al lado de mi local, no debería, ¿verdad? Entonces, te suena también una alarma de merodeo. Y el tema de contreo. El otro día nos tocó ver una demo de un país en el norte donde meten un dron adentro de una granja de pollos, un dron de $4.000, y pasan por la granja de pollos a una velocidad de creo que 4 kilómetros por hora, más o menos la velocidad de una caminata rápida. Y cuando el dron, creo que 2 o 3 pasadas, puede contar la cantidad de pollo que hay en ese galpón, con una, digamos, certeza o precisión de más del 99%. Y también claveles. En este país fabrican claveles, cultivan claveles, y podían contar claveles. Entonces, eso, digamos, computer vision, de inteligencia artificial hay muchísimo, pero básicamente los modelos más útiles, digamos, al agro
son los modelos predictivos. Si yo le hago aprender a un algoritmo sobre mis cultivos, sea por imagen, sea por datos, él me puede ayudar a predecir. Y también me puede ayudar a ver imágenes. Y también me puede ayudar a detectar por calor o por humo focos de incendio en el momento que se van a iniciar, o temperaturas que podrían iniciar un incendio. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial. El Internet de las cosas, los sensores conectados en el suelo, en el clima, para riego, fertilización, monitoreo de maquinaria agrícola en tiempo real. Me tocó estar, es un ejemplo que tal vez no aplica a la agricultura, pero les quiero contar. Me tocó estar en España en un curso que hice. Y hay una empresa, yo no sé, yo siento que el micrófono anda y no anda. Ustedes me escuchan mejor así, yo tengo la voz fuerte, ¿no? ¿Prefieren el micrófono? Prefieren así, ¿verdad? Yo también. Vamos a apagar esto y después vemos si arreglamos, ¿sí? Entonces, esta empresa, que se llama Diversey, por si quieran googlear, es una empresa de limpieza, como en Paraguay hay empresas de limpieza. Creó unas máquinas para limpiar hospitales, estas máquinas que automáticamente repasan y hay una señora que empuja. Y después dijeron, pero vamos a poner un poco sensores y que las máquinas anden solas. Entonces ya comenzaron a dosificar la cantidad de jabón, etc. ¿Y saben lo que descubrió esta empresa? ¿Qué es lo que busca un hospital cuando contrata una empresa de limpieza? ¿Alguien me puede decir? A ver si cómo está el cerebro hoy para empezar a crear ideas. ¿Qué busca un hospital cuando contrata una empresa de limpieza? Higiene, dice por acá. Desinfección. Desinfección. Rapidez. Rapidez. Un hospital busca 0 bacterias. Un hospital busca 0 bacterias. ¿Qué descubrieron? Que hay hospitales que después de una operación no tienen ninguna bacteria en la sala de operaciones. Salió el tipo, se fueron los médicos, entra el sensor y la cantidad de detergente que necesitan es mínima y la velocidad de paso puede ser máxima porque no hay. Hoy Diversey creó un concepto que se llama The Internet of Clean, el Internet de la limpieza, donde se asocian con proveedores de insumos, maquinarias, sensores y restaurantes y hospitales, porque un restaurante también busca 0 bacterias en un plato. Entonces, mucho de esto tiene que ver con entender bien nuestra necesidad. Y muchas veces no es lo primero que creemos. Muchas veces la necesidad es mucho más sencilla y fácil de lograr. Y estas tecnologías nos pueden ayudar. La agricultura de precisión, se habla mucho hoy de la tokenización, que no voy a explicar, pero si ustedes quieren en el break, explicamos algo un poco raro, sobre todo para los que estamos en el mundo bancario. Y el ERP. El ERP es el software que maneja la plata, las compras, los pagos, la tesorería, la predicción del flujo de caja, el préstamo, la cuota, los indicadores. Y me van a decir, no, pero difícil es acá, porque viste que acá pues la gente trae su factura, pero no es hoy. Piensen que el 85% en Asunción y Gran Asunción de los grandes comercios ya tienen factura digital y ya se va al mail. Entonces van a decir, no, pero ese va a tardar en llegar. Puede que tarde, pero cuando la densidad digital crece, el viento le empuja, te llega más rápido. Y esos fenómenos tenemos que ser capaces, señoras y señores, de listar, de pensar, de prever y de trabajar. Porque nada de esto cuesta $1 millón y 10 años. Mucho de esto se puede conseguir con un poco de esfuerzo y no sale mucha plata. Y simplemente requiere colaboración. Y solo, y esto creo que a vos, Carlos, te tengo que agradecer estos slides, creo que alguien de Bancom me mandó un poco la gama, el monitoreo fitosanitario, plataforma de gestión de datos geoespaciales, todo lo geo llegó, diagnóstico y mapeo de la fertilidad, levantamientos topográficos para terrazas, guiado automático de máquinas, delimitación de zonas o ambientes de producción, gestión automatizada de riego. Yo puedo poner cámaras de alta intensidad y puedo digitalmente crear lotes.
y que si algo pasa entre un lote y otro me aparezca un mensajito en el teléfono. O aplicación de tasas variables de fertilizantes, o selectiva de herbicidas, o monitoreo y seguimiento de cultivos, o tasa de líquidos y sólidos, o corte preciso, o monitoreo meteorológico, o experimentación agrícola. Y todavía no empezamos a hablar de los precios predictivos a los que podemos vender nuestros productos que fabricamos. Y a mí me gusta mucho esta imagen porque es un poco el sentimiento. Yo comencé a hacer estas charlas hace 15 años y uso esta misma imagen. Quiero que se imaginen que ustedes están exactamente donde está el fotógrafo de esta foto y que están con un salvavidas, con un chaleco, o sea, están sanos, están bien, y que tienen en sus manos flotando al lado de ustedes una tabla de surf. Y quiero que se imaginen ahí mismo y qué ven en el horizonte. Bueno, yo veo tierra firme, parece, o parece que son oladas más grandes, no entiendo bien lo que veo. Veo allá un sol que no sé si está para mí entrando o saliendo. Y veo que hay olas, que algunas están buenas para surfear, pero si yo me subo a todas las oladas, me voy a cansar muy rápido. Voy a invertir toda mi energía en tratar de surfear todas las oladas. Ahora, si no me subo a ninguna olada y me hago el embotado y le doy la espalda a esta foto, ¿qué puede pasar? Puede venir una olada grande y me puede llegar a hacer tragar agua, ¿verdad? Me puede llegar incluso a ahogar. Por eso quiero que se queden en esta primera parte de la charla con esta foto, porque las megatendencias y la densidad digital funcionan exactamente igual. Si yo tuviera el secreto para decirles lo que tienen que hacer, yo no estaría acá, estarían ustedes haciendo lo que tienen que hacer. Pero esto es intuición, estar atentos, no subirse a todas las oladas, pero saber elegir las oladas, estar de acuerdo, trabajar oliendo la densidad digital y viendo si es una amenaza o si es una oportunidad. Ese es el mensaje que les quiero dejar en un mundo donde los nativos digitales están llegando y donde la densidad digital está llegando. ¿Por qué fallan muchos proyectos? Por eso yo no hablo de proyectos, yo hablo de hoja de ruta. Y yo hablo de inspiración, y yo hablo de pensar el futuro. Los proyectos muchas veces fracasan justamente porque no se sustentan en una mega tendencia o no se sustentan en un fenómeno que me puede golpear. Muchas veces fallan porque ustedes van a salir de acá, ustedes, muchos son autoridades que van a decir, ay, hay un taller interesante, venga un poco eso. Y no me vaya a molestar con esto porque nosotros en nuestro consejo tenemos temas más importantes que tratar. La autoridad tiene que apoyar la transformación digital, tiene que apoyar porque estos fenómenos son igual de intensos que cualquier fenómeno climático que ustedes conocen muy bien. Muchas veces las expectativas, vamos a hacer inteligencia, drones, no son realistas. Muchas veces los recursos no son suficientes. Muchas veces nuestro patrocinador se va y abandona el proyecto a mitad del camino. Muchas veces comenzamos proyectos con requerimientos incompletos. Muchas veces no le damos participación a los usuarios. Muchas veces tecnología dice eso no se puede. Y muchas veces simplemente no conocemos y queremos delegar el tema tecnológico, que es bastante complejo y peligroso de hacer diciendo yo estas cosas no entiendo. Porque son cosas tan sencillas como el WhatsApp que aprendiste a usar, o como el aplicativo de tu banco que aprendiste a usar solito y sin ayuda. Y yo siempre pongo, y perdón que cuente tantas anécdotas, ¿ustedes se acuerdan de Puitibo en la pandemia? ¿Se acuerdan? Puitibo fue un pago de 500.000 guaraníes que se le daba a familias que estaban en situación de vulnerabilidad. Puitibo fue un proyecto que encaramos las telefónicas y las instituciones bancarias del Paraguay con el Ministerio de Hacienda para que el pago se haga en forma digital, porque si habían pagos en dinero se contagiaba la gente y nadie sabía en aquella época si se iban a morir o no. Y cuando a mí recuerdo que me llamó el ministro y me dijo, Gloria, pero ¿cómo vamos a hacer con la gente que no tiene billetera? Y yo le dije, quédate tranquilo, van a conseguir una billetera. Pero ¿cómo vamos a hacer con la gente que no tiene teléfono? Quédate tranquilo, van a conseguir un teléfono. Y me dijo, pero ¿cuál es el plan B?
Y le respondí en aquel entonces, era Benigno López, y le dije, no hay plan B, Benigno. El dinero de Putibó se va a pagar con billeteras, y solo con billeteras. 2.5 millones de paraguayos se inscribieron en 4 semanas. 1.3 millones de paraguayos fueron seleccionados y cobraron 4 veces sus 500.000. ¿Se acuerdan? Putibó, que la gente se iba al supermercado con esa platita y llenaba sus carritos. 4 veces se hizo Putibó. No hubo plan B. Cuando la gente necesitó, bajó la billetera, consiguió un teléfono celular, se inscribió, puso la foto de su cédula, completó los 21 datos que te pedían, cobró, aprendió a usar el POS. Más de 10.000 comercios llevaron POS para también hacer sus ventas. Y no hubo plan B. Putibó no repartió ni un peso, ni en formato físico, ni con camiones, ni con alimentos. A nadie. Entonces, ojo con este tema de pensar a mí no me va a pasar, o vamos a pensar en que hay gente que esto no va a llegar. Sí, Carlos, fuerte. Se cruzó mucho los datos, no sé si lo que está diciendo, porque no solamente sirvió para llegar, sino que cuando se catastraba, se controlaba si figuraba IPS, si tenía IVA, si era funcionario público. Se hizo un control de datos para llegar. Correcto. Si realmente le correspondía, que no se puede hacer manualmente. Correcto. Y entonces varios de ustedes me van a decir, pero señora, qué lindo, ¿verdad? Pero ¿será que todos los usuarios son digitales? No. Yo esto aprendí también en la telefónica antigua. Hay 3 tipos de usuarios. El usuario sin acceso, el que viene con su nieto, con su sobrino, con su vecino, a lo mejor los hijos de ustedes. Ese no tiene acceso, pero no significa que uno le pueda dar un servicio digital. Porque si necesita, él tiene quien le ayude. O va a venir presencialmente, entonces no puedes cerrar tampoco tu local. El usuario con acceso, pero que usa el teléfono como cámara y como radio FM, ¿verdad? Y para mensajear. Y el usuario digital. Entonces, tenemos que prever también canales para todos los tipos de usuarios, porque no es que la densidad digital ya llegó. La densidad digital va a ir llegando de a poco. Entonces, tenemos que ser capaces de comprender que hoy tenemos que ser multicanales para los servicios que damos para estos 3 tipos de usuarios. Y muy cortito, a pesar de que estamos bien de tiempo, me van a preguntar, ¿y esto que vos estás contando, Gloria, cómo lo que hago? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tenemos que contratar una empresa, tenemos que traer un asesor. Y la verdad que no. La verdad que eso no les va a ayudar en su camino hacia este fenómeno que dentro de 5 años, si nos juntamos acá, seguramente muchas cosas van a haber pasado. Porque lo que realmente está pasando es que el mundo se está duplicando. Ese tu cliente, ese tu proveedor, ese tu comercio, ese tu compañero comienza a hacer algo que se llama ambidiestro o dual. También le llaman el funcionario dual o el funcionario ambidiestro o el empresario ambidiestro o el cliente ambidiestro o el proveedor ambidiestro. ¿Qué es la ambidiestría? También le llaman dual, por eso quiero aclarar que a veces van a escuchar o ver algunos audios o en YouTube que van a hablar de dual. Yo le llamo ambidiestro porque la invitación es que intentes hacer el mismo dibujo que haces con tu derecha, con tu izquierda, porque ese es el nivel de incomodidad que te causa convertirte en un cooperativista ambidiestro, en un socio ambidiestro. Básicamente, del liderazgo tradicional a un liderazgo transformador. ¿Cuántas veces ustedes se sientan con sus socios, con sus funcionarios, a decirle cuál es tu idea para el año que viene, de tu trabajo que haces hoy? Porque vos hoy haces cobranza. Todos los días te vas a las 7 de la mañana a retirar el listado, traer tus reglas, agarrar tu teléfono o tu WhatsApp y haces cobranza.
¿Cómo vos crees que van a ser las cobranzas dentro de 2 años, 3 años? ¿Qué proyecto querés vos comenzar para vos cobrarle a ese nativo digital en un entorno donde él ya tiene una cuenta bancaria, tiene WhatsApp, tiene un teléfono, genera datos y está activo? ¿Cómo vamos a interactuar? Entonces, ese es el liderazgo transformador. En una empresa que yo también estoy, le digo a la gente, ¿qué pasa si yo te digo que me traigas proyectos para que vos termines tu trabajo a la 1 de la tarde en vez de a las 4 de la tarde? La gente se asusta y dice, pero si yo hago eso, vos seguramente me vas a echar, ¿verdad? Porque ¿qué voy a hacer de la 1 a las 4, verdad? Y yo le digo muchas veces, si vos lograste que tu propio trabajo, con tu propio logro, porque te capacitaste vos solito y terminás el mismo trabajo a la 1, yo te doy un aumento de sueldo, no te voy a sacar. Pero es verdad que nos vamos a volver más productivos, es verdad que esa persona tiene tiempo para hacer algo más, pero lo que es más verdad es que una persona que es capaz de automatizarse se merece, porque su cerebro funciona ambidiestro. Con la derecha hago lo que hago, con la izquierda pienso cómo hacer mejor ante este mundo digital. Entonces, tenemos un liderazgo transformador. Es bien visto terminar el trabajo antes porque le puse tecnología a mi trabajo. Y miren que esto no es que va a venir el jefe y va a decir, te voy a decir lo que tienes que hacer. Esto tiene que nacer de las personas. Por eso el liderazgo que necesitamos es transformador. O sea, no necesitan de un gerente general que haga esto y le diga a la gente. Esto tiene que salir de la gente. Una organización que vaya, además de ser jerárquica, que sea empoderada. Varias empresas están armando salas o mesas que se llaman las mesas de innovación. Y es una salita donde está el café, o al lado del café, que le ponen una salita y vidrio y unos post-its, así como este. Y se crean en la empresa proyectos. Vamos a implementar un nuevo sistema de pago a proveedores. Poner. Y en esa mesa, los martes y jueves, de 2 a 4, se sientan todas las personas involucradas en pago a proveedores. Desde la gente de tesorería, contabilidad, órdenes de compra, TI, sistemas, desarrollo, proveedor, todos los martes y jueves. De 2 a 4 no están haciendo su trabajo, están trabajando su ambidiestría en un lugar fuera de su oficina normal, donde es como que en ese momento no están en la empresa, porque están construyendo. Y en la ambidiestría se trabaja en equipos autónomos, no se trabaja en jerarquía. Entonces con eso ustedes mismos están forzando crear la organización de planificación y optimización en analítica. No me traigas solamente tu opinión, tráeme datos. ¿Cuántas personas en la organización de ustedes tienen acceso a datos a través de alguna herramienta de analítica que pueda decirles, che, pero qué raro este fenómeno, mira un poco en esta temporada, en esta localidad, ¿por qué está pasando esto? Y les quiero contar una anécdota, porque siempre cuento esta anécdota. Yo accedí a ser gerente general de Telecen del Paraguay en el año 2004, en el mes de junio. Nuevita gerente general, ya trabajaba en Telecen antes, en Telesur, pero en esta antena. Y de repente, la venta de tarjetas prepagas, en aquella época se vendían tarjetas y se raspaba la tarjeta, comenzó a caer 25%. Pasaban los días y caía 25%. Nos fuimos a buscar las llamadas y la llamada también caía 25%. No había cuando eso navegación. Yo decía, bueno, mi primer mes ya me van a echar. Mi 25% es mucho. Buscamos por localidad, si era prepago, postpago, por todos lados buscamos. No había caso. Hasta que un gerente me dice, estamos mirando la ventana y dice, che, qué frío está haciendo. Sí, la verdad que este es un año muy frío. Dice, ¿qué temperatura está haciendo? Realmente hacía como 6 grados a las 5 de la tarde. Mira, le dice a un compañero, mira un poco la relación entre la caída de llamadas y la temperatura. Le dice, nada que ver, ¿verdad?
encuentra una correlación a las 5 de la tarde. Las llamadas que en enero, febrero, marzo estaban en un nivel, caen drásticamente. Agarra su auto y se va al aeropuerto y traen un Excel, nunca me voy a olvidar porque no había cuando eso internet, y trae la temperatura por hora de los últimos 10 años. Y metimos en el sistema, yo hasta ahora tengo en mi cabeza ese gráfico, la relación en aquella época entre la temperatura y las llamadas a la tardecita por abajo de 10 grados era una relación directa. A menos de 10 grados la gente dejaba de llamar. Bueno, después contratamos a un antropólogo y entendimos que es porque la gente se quedaba en su casa, la gente no salía, tampoco hablaba por teléfono. Parece que el paraguayo el frío le hace, como le vuelve silencioso. Y ustedes van a decir, corría el año 2004, porque fue el mismo año que a mí me nombraron, ¿verdad? En junio, y el frío fue en julio. ¿Qué cosas hoy coinciden que ustedes no saben? Y que con datos, pero no datos que contraten a un especialista, esto nadie les va a venir a contar. Esto tiene que nacer de la cultura. La experiencia de tecnología a pensar en el cliente. Los equipos de profesionales con competencias básicas a equipos que se autodesarrollan. Y de relación cliente-proveedor a relaciones ganador-ganador. Por eso está Bancopa aquí hoy. No está dándole un curso, porque hasta las 10 menos cuarto no va a llover, después van a hablar ustedes. Está aquí porque esto tiene que ser una relación de equipo. Porque nada de lo que yo les conté van a poder hacer solos y nada de lo que yo les conté puede hacer Bancopa, porque no sabe si les es útil a ustedes, no sabe si les sirve. Por eso, después del café, ustedes van a trabajar escribiendo, tratando de idear sin miedo cuáles son las cosas con las que nos vamos a ir para que nosotros esto organicemos. Y me gustó mucho este mensaje. Cuando sintamos miedo ante lo desconocido, el peligro o la simple incertidumbre, la primera de las estrategias que podríamos emplear sería la de no enfocarnos en lo que podemos perder, sino en lo que podemos ganar. Porque hay dos formas de encarar la transformación digital, como una amenaza o como una oportunidad. ¿Qué pasa si ahora le damos la vuelta a esto que estamos diciendo y dijimos, nosotros como cooperativa vamos a liderar esto, vamos a ordenarlo primero por casa, después vamos a generar innovación, nosotros vamos a hacer que nuestro socio interactúe con nosotros vamos a pedir a nuestro banco que haga estos proyectos para que nuestra interacción sea más eficiente, más rentable, más productiva, más ganadora, más agradable. De eso se trata un poco, el despertarles hoy, por eso les pasé estas ideas. Y el talento ambidiestro es aquel que ustedes tienen que cultivar. Nadie se convierte en ambidiestro porque sí. A ustedes les toca, porque la ambidiestría genera tensiones, porque genera miedo, porque genera incertidumbre, porque la gente cree que le estás complicando la vida, porque la gente cree que quiere seguir haciendo lo que siempre hace y no se da cuenta que a lo mejor esa tarea va a desaparecer, la tarea, no su puesto de trabajo. Porque yo siempre digo que no son los empleos los que van a desaparecer, lo que van a desaparecer son las tareas de un empleo. Pero si yo cambio esas tareas por otras tareas, el empleo se queda, tanto empleo como ustedes quieran. Entonces, el talento ambidiestro es aquel donde los grandes líderes pueden manejar esas tensiones. A mí me invitaron para esa mesa de innovación. Yo pues no sé para qué es lo que me invitan. Yo no tengo tiempo para esas cosas. ¿Cómo yo voy a manejar esa tensión como líder? Voy a ayudarle a esa persona a que genere un tiempo. Voy a decirle, no hay problema, vos no hace falta, vos te salvas porque tu trabajo puede no ser importante. ¿Cómo yo voy a manejar la tensión que la ambidiestría genera? Porque la ambidiestría genera tensiones. Pero esas son las sanas tensiones que nos llevan a aprovechar las oportunidades o a mitigar las amenazas que la transformación digital trae. Y tengo esta frase que a mí me toca muchísimo hacer robots. Nunca vi ninguna persona despedida por un robot. ¿Verdad? Que dice,
usted no está siendo reemplazado por un robot. Usted está siendo reemplazado por una persona que entiende de robots. Y me hace acordar en una de las empresas donde 14 personas trabajaban en el área de conciliaciones y otra donde 9 personas trabajaban en el área de llamar a los clientes por prevención de lavado de dinero. Nunca recibieron de llamado: señor, estamos llamando de su banco, vemos que usted hizo un depósito de 72 millones de guaraníes, vamos a necesitar que nos envíe por favor el comprobante del origen de los fondos. Nunca recibieron esa llamada. Bueno, 9 personas haciendo esa llamada, ¿verdad? En uno de los casos el robot se llama Emma, que hacía conciliaciones. Y un robot es algo así como una macro nomás, un robot, digo, del mundo digital, que básicamente hacía las conciliaciones sola. Emma, ya hay 2 Emmas, y en conciliaciones trabajan 2 personas. Las otras 13 personas no se quedaron sin trabajo, pero todas esas personas aprendieron a manejar Emma, aprendieron a configurar robots. Adivine dónde trabajan esas de las 14, esas 10 o 12, 11 personas que se fueron del área de conciliación. ¿A dónde piensan que se fueron? Se fueron a implementar Emma en otra área de la empresa. Dejaron de llamarse departamento de conciliación y se llama departamento de automatización robótica. Y las que se quedaron le manejan a Emma cada día mejor, porque ahora Emma puede automatizar muchas más cosas. Y Gaspar, que es el otro robot que también implementamos hace poco, que es el que notifica el tema de prevención, ya aprendió incluso a leer los documentos que le manda el cliente y encontrar en el documento el monto. Si es una factura, sabe dónde está; si es un título de propiedad, sabe dónde está el monto; si es una declaración jurada de DNI, sabe dónde está el monto, y ya cierra la alerta. Y el 25% de las alertas ya se cierran por Gaspar de punta a punta. Y hay un 75% donde Gaspar ayuda en la notificación, pero después el cliente quiere hablar con un humano o manda sus cosas. Pero dentro de, yo les digo, dentro de 4 o 5 años, seguramente Gaspar va a manejar el 75%. Solamente que si alguien me dice: yo soy experto en hacer llamadas para prevención de lavado de dinero, le tengo que decir: lamentablemente no tengo lugar mi banco para vos. Si alguien me dice: yo soy experto en robots, entonces yo tengo lugar para vos. Entonces la pregunta que yo les hago a la gente joven, sobre todo a los jóvenes que están aquí: ¿y cómo es lo que uno aprende a manejar robots? Entonces ahí, no sé, Papu, te pregunto: ¿en cuánto tiempo una persona puede aprender a programar? No vaya a decir 3 veces que no nos crea, pero de verdad, yo no sé hacer nada, yo soy una persona que atiende el teléfono. ¿Cuánto tiempo? 1 año. ¿Y dónde se estudia a manejar robots? Online. ¿Y cuánto puede costar un curso online? Miren que estoy improvisando, ¿no? Desde 0 hasta 120.000 dólares. Entonces mi pregunta para muchos de ustedes es: ¿qué vas a hacer hoy a las 6 de la tarde cuando llegues de tu trabajo? ¿Vas a seguir viendo la película de Netflix? ¿La serie que vas a ver? ¿O a empezar a investigar? Porque de esto que yo les estoy hablando, y solo les puse un ejemplo, ni me meto en inteligencia artificial, donde van a encontrar desde gratis. ¿Qué vas a hacer hoy de 6 a 8 con tu señora, con tus hijos? Y si empezás a practicar la izquierda, y si empezás a practicar la ambidestría, no por decir: no, por mi trabajo pues se va a caer, yo me soy presidente, ¿verdad? Sino por tu vida, por vos mismo. Porque estamos ante una situación diferente. Y para aquellos que me dicen que ya tienen más de 60 y que ya no es para ellos, yo también tengo 60. Y él es mi socio, mi hijo, y le dije: yo inteligencia artificial no me voy a meter. Yo te juro que no me voy a meter. Le dije hace 2 años. Bueno, ahí estoy en curso de inteligencia artificial todos los días, cada día más enamorada de las cosas que puedo hacer. Y realmente les digo que se pueden hacer muchas cosas, y tomando cursos a la hora que puedo, en el auto, a veces un sábado. Entonces mi invitación es a que migren hacia organizaciones que cambien por diseño, no por proyecto.
que se puedan adaptar a nuevas situaciones cambiantes en un entorno competitivo, abierto, donde mi competidor puede no ser la cooperativa de al lado. Puede ser una app que llega y se queda con mi cliente, o con mi negocio, o con los precios de mi negocio, o con la información de mi negocio. Y cambiar por diseño no se hace tercerizando este asunto de la transformación digital. Se hace siendo uno mismo y creando la esencia misma de la cooperativa hacia la modernidad. Y de vuelta, no les estoy diciendo que salgan corriendo a hacer una app. Analicen primero qué tienen, qué cables faltan conectar, cómo están organizados. Y miren la densidad digital y no hagan nada en lo que ustedes no crean. No se suban a las oladas en las que ustedes no crean. Van a gastar de balde su energía en esa tabla de surf. Pero si ven una olada que vale la pena, súbanse a la tabla, porque les va a llevar varios metros adelante del resto. En este mundo tan inexacto, tan complejo, tan ambiguo, pero tan digital. Entonces ahora tenemos un poco más de tiempo, tenemos 15 minutos, perdón, para terminar la encuesta y después hacemos la pausa. Todos ustedes para venir completaron una encuesta, ¿cierto? En 10 minutos liquidamos y podemos hacer el café. Por ahí me preguntaron que avise antes del café para traer, creo, unas empanaditas, así que ya está. Ok. Nosotros les pedimos a ustedes que nos cuenten algunas cosas antes de venir y les queremos contar el resultado. ¿Cómo perciben ustedes la tecnología en su trabajo diario? ¿Qué cantidad de aplicaciones digitales usan en su día a día? La mayoría dijo unas pocas. Y el 30% dijo abundante cantidad. Lo importante es que acá nadie dijo ninguna. O sea, estamos en un estado de comenzar a usar aplicaciones hacia abundantes aplicaciones. Ya tenemos una situación de densidad digital media para arriba. ¿Siente usted que los sistemas y servicios ofrecidos por Banco mejoran su trabajo o lo hacen más eficiente y preciso? La mitad dice, me gusta, estoy satisfecho, pero ¿cómo quiero que mejoren? Señores, ahí hay papel y lápiz. Y le tenemos aquí a don Dimas y a doña Mabel y a sus ejecutivos que están sentados, muchos de ellos en la mesa con usted. No la vayan a retar, escriban nomás silenciosamente y anónimamente. Porque si bien están los nombres de la cooperativa, nosotros vamos a usar los post-its y el nombre es solo para que ustedes sepan a dónde poner su post-it. Pero es anónimo, es totalmente anónimo. El 22% dice estar muy satisfecho y hay un 20% que parece que vamos a pedirle que escriban más post-its para ver por qué no se sienten tan satisfechos. Y sí les pido orientar su respuesta hacia este mundo de la eficiencia, hasta este mundo de ser más productivo y hasta también hacia este mundo de que la banca tradicional sigue siendo la caja de ahorro, la cuenta corriente, el préstamo, la cuota. Tenía un amigo, el dueño de un banco, que decía, Gloria, un banco antes hacía 3 cosas: guardar tu dinero, mover tu dinero y prestarte dinero. Y realmente hoy un banco es parte de una cadena de valor donde cada vez más yo veo bancos que se comienzan a meter para apoyar trámites burocráticos con el gobierno, apoyar conectividad, apoyar datos para toma de decisiones, etc. Entonces, hay un poquito para ir orientando hacia dónde queremos que se mueva Banco. ¿Cuáles son las mejoras más importantes que planearía sobre los sistemas de información o aplicativos del banco? El 40% dice acceso a datos para hacer mi trabajo, reportes, tendencias, indicadores. Un 25% dice estabilidad del sistema por frecuentes caídas. Un 22% dice mayor soporte del sistema a los procesos diarios que realizo. Queremos saber qué procesos. Ya vamos a tener el espacio, pero es muy importante que nos escriban en forma general, sino específica.
Nadie te va a retar si escribís. Lo que pasa es que yo todos los días recibo mi extracto y me falta el campo de código porque no puedo conciliar con la transferencia que me manda mi cliente por foto. Típico problema. Me manda por WhatsApp la transferencia, yo tengo la transferencia en la cuenta y no sé cuál cliente es. O para saber tengo que gastar horas y horas y horas para cruzar, ¿cierto? No es cierto que todos tenemos ese problema. Me reía porque los que más grandes tienen de este problema son los médicos. Porque a los médicos se les paga por transferencia y todos cobran el mismo monto. Entonces un médico atiende 20 pacientes en un día y tiene, por ejemplo, 19 transferencias del mismo monto, 200.000 por mes. ¿Cómo encuentra quién es que le pagó pero no le llegó la plata? Es todo un desafío. La secretaria esa que usaban las agendas se vuelve loca para conciliar. Porque ella le tiene que pagar al médico 200.000 por 20, ¿verdad? 4 millones. Y tiene 3.800.000 transferidos, ¿verdad? Le falta un 200 y no saben qué cliente es, ¿verdad? Entonces, cosas como esa. Hay también gente que dijo, el sistema no tiene aplicación móvil, yo hago trabajo en el campo, el sistema no interopera con otros sistemas. Muy interesante. Yo acá tengo mi sistema de pagos y por acá tengo mi transferencia. Entonces tengo que poner que ya pagué y después me voy y tengo que subir mi archivo para hacer mi transferencia y mi transferencia generó un error y yo en mi sistema ya puse que pagué. Entonces le tengo que llamar a mi jefe y le tengo que pedir que me reverse ese pago porque si no, no voy a poder cerrar mi conciliación bancaria. Entonces lo que hago el día siguiente es primero mando la referencia y después anoto a quién pago. Grave error de ventana de fraude, pero hago así porque viste que a veces pues no se va y como yo no puedo reversar y entonces no me cierra. ¿Cierto o no cierto? ¿Alguien se siente identificado con estos temas? Escribí, porque se puede resolver. Y si se puede resolver, tu trabajo no es lo que va a ser más fácil. Ojalá que esa tarea desaparezca luego y haga un robot o lo haga automático. Y entonces vos podés ser artista. Y esa es la oportunidad que hoy tenemos. ¿Qué más? ¿Qué tan necesario considera usted que es realizar un análisis profundo de los procesos administrativos, operativos y comerciales antes de iniciar una transformación digital profunda? Bueno, el 61% dice altamente y el resto medianamente. Es muy importante. No se puede poner tecnología arriba de procesos mal hechos. No sirve para nada, excepto para que gane plata el proveedor de la tecnología. Primero, procesos. ¿Cómo? En mesas de innovación. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Se tarda un poco, genera incomodidad, genera tensiones. Pero una vez que comienza, esas mesas se llenan de gente. ¿Existen algunos servicios que conozca y no tenga a la fecha y que desee que Backup le brinde? Posibilidad de acceso al sistema de riesgos para operaciones comerciales, transferencias intercooperativas, tarjeta de crédito digital, pago de servicio de Senaxa. Para pago internacional se debería poder anexar el archivo factura, ya que hoy se envía por WhatsApp, lo que hablábamos hoy. Cuando transfiero a una persona con cuenta dólares y guaraníes en Backup, el sistema web no me indica qué moneda tiene cada cuenta. Tengo que cerrar sesión, ingresar a la app para ver pequeños detalles que ya nos llevamos. Si quieren escribir de vuelta no hay problema, pero que ya van a estar en el análisis. Hacia la transformación digital, ¿cuál cree usted que serían los principales beneficios para usted y para la cooperativa al implementar una transformación digital? Agilizar los trabajos, modernizarnos, rapidez, información integrada, ampliación de la participación, mejorar y agilizar ciertos servicios para los socios y clientes, mejorar eficiencia operativa, toma de decisiones basadas en datos, reducción de costos y nuevas oportunidades de negocio. Agilidad y seguridad en las transacciones, ahorro de tiempo en procesos operativos manuales. Entonces, con esto un poco vamos finalizando esta primera etapa donde me tocó a mí hablar. ¿Qué va a pasar a la vuelta de este rico café que nos está esperando? A la vuelta vamos a trabajar con muy pocos minutos en las mesas
por cooperativa. Yo sé que hay veces que tenemos 2 cooperativas en la misma mesa. Entonces vamos nomás a trabajar, digamos, esto no es altamente confidencial, pero sí nos interesa que la cooperativa trabaje. Entonces si hay 2 o 3 personas en una cooperativa, trabajan en la misma mesa juntos y por eso los papeles tienen el nombre de sus cooperativas. Agarran esos 3 papeles que tienen enfrente y vamos a trabajar 3 líneas. Una es el estado futuro que ustedes ven adentro de su cooperativa. Se olvidan del banco, tienen los sistemas adecuados, le están dando los servicios adecuados a sus socios. ¿Cómo ven el estado futuro? ¿Cómo visualizan su cooperativa en un entorno de alta densidad digital, con muchos socios nativos digitales? El primer ejercicio. El segundo ejercicio es cómo ve su banco en el futuro. Entonces vamos a trabajar los papeles, las chicas a medida que ustedes completan vamos a ir poniendo los papeles sin el nombre de la cooperativa dobladito aquí en estos vidrios, para que ustedes puedan pasar a leer también lo del resto en algún descanso. Y el tercer ejercicio, que también es muy intenso y ahí nomás, ¿y cuáles son las barreras que nos impiden tener ese banco, esa cooperativa que nosotros vemos en el futuro? ¿Por qué? ¿O qué tenemos que hacer? ¿O por qué no podemos llegar? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar a la vuelta del café. Después de eso vamos a trabajar 2 metodologías diferentes para comenzar a pasar de la barrera a ideas concretas que nos ayuden a llegar a ese estado futuro, que son 2 metodologías que vamos a trabajar y después vamos a cerrar nuestro taller. Nosotros vamos a tomar fotos, lo que pasa acá se queda acá, y después vamos a procesar y nosotros le vamos a hacer una devolución. Ojalá podamos hacer una videollamada o a través del banco, o a lo mejor podemos venir, pero tal vez no valga la pena molestarles, con cómo vieron todos ustedes el estado futuro de sus cooperativas, sin contar quién. Cómo vieron ustedes su cooperativa particular, cómo vieron todos el banco que desean, cuáles son las barreras que todos vieron y cuáles son las barreras que vieron sus cooperativas en particular, y una hoja de ruta propuesta que va a ser como un regalo para ustedes, que ustedes pueden hacer con eso lo que quieran, guardar, o comenzar a trabajar, o pensar, o hacer un taller el que ustedes quieran parecido a para empezar a aterrizar y activar su transformación. Entonces ahora sí les invito al café. Sí, Dimas, parate porque no... Parate. Aclarar más, hay en las mesas también hay gente que no son de las cooperativas. Correcto. Entonces ellos también, por supuesto, es muy útil que ellos también den su manifestación. Correcto, que se pueden unir entonces a cada grupo marrón, ¿verdad? Claro, estamos preparando los papeles para esas personas que no están en las cooperativas, vamos a ponerlas todas juntas para que puedan ellos interrelacionarse entre ellos. Después del café, les juntamos en un lugar. Perfecto, entonces los que no son de cooperativas van a trabajar juntas los procesos de ideación en una mesa. Vamos al café. Gracias.